amigos? Muy buenas noches. Nos encontramos una vez más en su programa Entre Ingenieros, como todos los miércoles a las 7 de la noche. En ese objetivo y en ese compromiso de brindarles a todos y cada uno de ustedes una información pertinente acerca de la investigación, la innovación, la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades. Y para ello, siempre contamos con diferentes profesionales que tienen la gentileza de aceptar la invitación para poder compartir en estos 60 minutos sus saberes y experiencias, y ello conlleve a un aprendizaje de los temas que ellos dominan como complemento de aquellos saberes que todos y cada uno de ustedes poseen. En ese espíritu de recrear siempre, permanentemente, el conocimiento en esta época en que permanentemente también se va innovando. Esta noche es una noche muy especial porque tengo el placer de poder presentar a una excelente persona, a un gran investigador, a un buen amigo, que es el ingeniero Roy Max Remy Panduro Camavilca. Él es ingeniero egresado mecánico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene un máster en Ingeniería y Ciencia de los Materiales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y motivo de su sustentación generó una nota de excelencia y sobresaliente. También como estudiante ocupó el quinto superior. Actualmente él ejerce la cátedra en la Facultad de Ingeniería Mecánica y en los cursos de Biología para Ingenieros, Biología de Sistemas, Inteligencia Artificial y Desarrollo de Videojuegos Inteligentes. Es un investigador consultor de Mecánica Computacional de la Facultad de Ingeniería Mecánica. También es investigador de Mecánica Computacional en la UTEC. Es un estudioso, un conferencista, y también ha realizado muchas publicaciones como coautor con el doctor Mantari, ¿no? Que han sido publicadas en las revistas de prestigio científico. Tiene una patente registrada, un oxigenador mecánico no invasivo de alto flujo, con la patente 1303, y tiene proyectos de investigación como diseño y optimización de dispositivos de drenaje para pacientes con glaucoma mediante el uso de modelos computacionales de ojos, en el casco de oxigenación no invasiva, y el desarrollo de un software para predecir el desempeño estructural del producto terminado en el proceso de fabricación por manufactura aditiva de materiales compuestos. Tiene el desarrollo de materiales avanzados para el diseño de nuevos productos y servicios tecnológicos para la minería peruana. Y así podríamos enumerar una serie de atributos profesionales, de atributos académicos que hacen que nuestro invitado sea un invitado muy especial. El tema que hoy día vamos a compartir con él es la importancia de la biomecánica. Buenas noches, Roy, y gracias por estar en este programa Entre Ingenieros. Buenas noches, profesor Arévalo. Es un gusto poder acompañarlo, ¿no?, esta noche en su programa, y le agradezco la presentación, la introducción. Y bueno, ¿no?, para mí es un honor, ¿no?, poder acompañarlo, porque yo lo tengo mucho cariño. Lo recuerdo muy bien desde épocas de estudiante, ¿no?, en la Facultad de Mecánica. Fue muy buen profesor, nos dio unas lecciones, más allá de académicas, también unas lecciones de vida que me han permitido poder desarrollar y seguir mis objetivos en mi campo profesional, ¿no? Entonces, por eso también estoy muy agradecido. Muy bien, Roy. Te agradezco también tus palabras tan dadivosas, tan generosas. Hoy día la tecnología va avanzando a una velocidad sorprendente. Entonces, este tema de biomecánica es un tema súper interesante, y qué bien que tú, un profesional joven, esté involucrado en este tema y tenga pues mucho que desarrollar para el beneficio de la sociedad. La primera pregunta entonces es, ¿qué debemos entender por biomecánica? Ok, perfecto. Yo creo que para poder entrar, ¿no?, un poco en contexto,
Cuando hablamos de biomecánica, hablamos de un conjunto de técnicas que se utilizan en ingeniería. Entonces, cuando hablamos de ingeniería, hablamos de disciplinas, ¿no? Y claro, estas disciplinas en ingeniería son aplicadas a partir de una ciencia. Entonces, para irnos, ¿no? Desde lo más general, tal vez tendríamos que empezar por la biología, ¿no? La biología, que es la ciencia que se encarga de hacer el estudio de todos los seres vivos, ¿no? Todos los organismos. Entonces, a partir de la biología, desde un punto de vista ingenieril, surge una disciplina llamada la bioingeniería. Correcto. Entonces, esta bioingeniería, como tal, pues, se encarga de aplicar conocimientos de física, de inteligencia artificial, conocimientos hasta de electrónica, en fin de poder estudiar, ¿no? Los organismos. Y una de estas técnicas, ¿no? Son, podemos decirlos, están relacionadas con lo que es la mecánica. Entonces, podríamos decir que la biomecánica se encuentra como una subdisciplina de esta disciplina mayor llamada bioingeniería, la cual, pues, es una disciplina de esta ciencia, ¿no? Llamada biología. Entonces, a partir de ello, podríamos ubicarnos, ¿no? En lo que respecta al grado de jerarquía, ¿no? De esta disciplina. Ahora, como concepto, como tal, es decir, ¿qué es lo que hace? ¿De qué trata? Básicamente lo que se aplica son conceptos de mecánica, sobre todo de ingeniería mecánica, por ejemplo, conceptos de resistencia de materiales, conceptos de cinemática, ¿no? Conceptos de termodinámica, para poder interpretar, ¿no? Los fenómenos biológicos que uno observa en la realidad, no solamente en el ser humano, sino en cualquier organismo. Por ejemplo, podemos explicar por qué la piel, ¿no? Cuando nosotros formamos, es decir, cuando sufrimos un golpe, un aplastamiento, ¿no? O hasta un peñisco, podríamos decir. ¿Por qué la regeneración ocurre de manera diferente? No es instantánea, sino ocurre con un tiempo, ¿no? De regeneración, en el tiempo. Ajá. Entonces, eso se explica con modelos matemáticos que tienen que ver con la resistencia de materiales. Entonces, a partir de eso, ¿no? Ese es el fin, poder interpretar y modelar fenómenos que se observan en los cuerpos de organismos vivos a través de modelos matemáticos, ¿no? Que tienen que ver con la ingeniería mecánica. Dime, Roy, y en este proceso de crear esos modelos, ¿qué tipo de lenguaje de programación emplea? Se habla mucho del Python. ¿Hay otros lenguajes superiores al Python? Sí, de hecho, el Python es un lenguaje que se utiliza bastante en el ámbito científico, o sea, puede ser tanto para investigar en biomecánica, como para investigar en inteligencia artificial, investigar en neurociencia, es el más usado. Y esto tiene que ver mucho porque el lenguaje Python es bastante intuitivo. Entonces, tal vez un científico no está bastante acostumbrado al lenguaje matemático, ¿no? Al lenguaje algebraico. Directamente escribir sus variables, hacer la multiplicación directas, ¿no? Y obtener los resultados. Entonces, esa organización, ¿no? Del lenguaje algebraico puede ser fácilmente replicado, instintivamente replicado en Python. Entonces, es por eso que su uso es bastante extenso. Sin embargo, eso se lleva a cabo cuando uno hace investigación haciendo pruebas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, analizando curvas, ¿no? Entre deformaciones y cambios de algunas propiedades, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando ya hablamos de proyectos o sistemas que se requieren analizar con una complejidad muchísimo mayor, ¿no? Y también se requiere que este análisis, ¿no? Tenga fines comerciales, ya se empiezan a utilizar lenguajes muchísimo más veloces, ¿no? Como el lenguaje C, C++, y paquetes de otros lenguajes también, llamado, por ejemplo, Fortran, ¿no? Hay un lenguaje llamado Fortran, que es muy antiguo, seguro. Claro. Claro, creo que se utilizaba bastante, ¿no? Yo llevé Fortran cuando era estudiante. Claro, y hasta ahora se sigue usando, pero más que nada se utiliza para poder compilar librerías de operaciones algebraicas complejas, ¿no? Cosas que si esas mismas nosotros las desarrollamos en Python, pues serían muchísimo más lentitas. Por eso es que Python son para hacer pruebas rápidas. Pero sí, hay una gran gama de lenguajes de programación que se utilizan en el desarrollo de estos modelos, ¿no? Roy, dime, la biomecánica, obviamente,
va a resolver, va a atenuar una problemática en una persona o en un ser vivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el escenario actual de la biomecánica? Bueno, la biomecánica en sí se puede aplicar a con diferentes enfoques. Por ejemplo, el enfoque en el cual yo me he dedicado bastante es el enfoque de caracterización, o sea, obtener propiedades mecánicas de tejidos, ya sean piel, hueso o tejido ocular, por ejemplo. Uno de los proyectos que usted mencionó, ¿no? Cuando estaba consultando. Ajá, del glaucoma. Y yo tuve que hacer ensayos mecánicos al tejido ocular. Entonces, en ese proceso, ¿no? De hacer la caracterización, ¿no? De las propiedades mecánicas de un tejido, uno puede aplicar esas propiedades para poder simular, ¿no? A través de algún método computacional, por ejemplo, el método de elementos finitos, y poder reproducir casos, ¿no? Que tal vez sean muy difíciles, ¿no? Reproducir experimentalmente, ¿no? O sea, reproducir en realidad. Entonces, ese es un campo que ahora se está desarrollando bastante y, claro, es ahí donde están entrando muchos temas de investigación. Por ejemplo, lograr modelos matemáticos más refinados que permitan aprovechar de mejor forma el costo computacional, es decir, que necesitas una computadora muchísimo más barata para poder reproducir el mismo modelo, ¿no? En eso también hay bastante inversión y bastantes investigadores dedicados a eso a tiempo completo. Lo otro también es en el ámbito comercial. Hay softwares, como por ejemplo el software ANSYS, ¿no? Que ha estado implementando paquetes que contemplen nuevos modelos no lineales para poder, ¿no? Simular tejidos oculares, inclusive de cualquier tipo de polímero, ¿no? Porque si nos vamos desde un punto de vista químico, todo nuestro cuerpo, ¿no? O la gran mayoría de nuestro cuerpo es un polímero. Cuando hablamos de tejidos, cuando hablamos de, obviamente, ¿no? Cadenas de polímeros, como son las proteínas, todo lo que nos compone, pues estamos hablando de polímeros, ¿no? Es por eso que estos modelos que nosotros desarrollamos en biomecánica son extrapolables a muchísimas disciplinas. Y en mi curso de bioingeniería, ¿no? En la parte que yo me siento en biomecánica, yo trato de explicar esto a los alumnos, ¿no? De que más allá de que se quieran o no dedicar a la parte de bioingeniería, los conceptos que vemos, los modelamientos matemáticos, son extrapolables a muchísimas áreas de la industria en las cuales se quieran desarrollar, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos la viscoelasticidad, cuál es una propiedad muy característica de los tejidos, ¿no? O sea, la viscoelasticidad quiere decir que se tiene que considerar un efecto de memoria, ¿no? En los materiales. O sea, cuando yo aplico una carga y descarga de un tejido, va a haber como una pérdida de energía, ¿no? Y si luego de un tiempo vuelvo a hacer eso, esa pérdida de energía que ya tuve antes se mantiene, entonces sigue continuando. Hay un efecto de memoria. Este mismo efecto lo poseen también los aceros, pero a una temperatura muy alta. Entonces, en caso alguien se quiera dedicar tal vez a motores, ¿no? Y en los motores, pues nosotros tenemos, pues, el acero como tal a altas temperaturas, ¿no? Entonces, uno va a tener que considerar esos modelos para poder hacer también su análisis. Entonces, ahí se ve la extrapolación. Bueno, ese es el área que yo me he estado dedicando, pero hay muchas otras áreas en la biomecánica. Claro. Por ejemplo, también está el área que le había mencionado cuando estuvimos conversando antes, ¿no? En la parte cinemática, ¿no? Por ejemplo, a través de procesamiento de imágenes, uno puede ayudar a los deportistas. ¿De qué manera? Graba el movimiento que hace un deportista, por ejemplo, un beisbolista, ¿no? Al hacer un movimiento con el bate. Y a través de ese movimiento cinemático, uno analiza, ¿no? A través de otro software y otros modelos, qué geometría debe tener el bat para que el impacto con la pelota de béisbol tenga una mejor trayectoria. Entonces, también se puede ir aplicando, ¿no? Desde ese punto de vista que tal vez ya no es tan estructural, ¿no? Sino es más cinemático, pero también tiene, ¿no? Tiene sus desafíos. O sea que también, como tú hablas, el análisis de las imágenes podría también servir para un deportista de salto alto, de salto largo. Por supuesto. ¿No? De hecho, es que es una manera, podríamos decirlo, no destructiva, ¿no? De poder captar datos, ¿no? Claro. La información. Hablabas hace un momento, o veía un proyecto tuyo,
para pacientes con glaucoma, diseño y optimización de dispositivos de drenaje. Cuando tú has entrado a esta investigación y has logrado algunos resultados y conclusiones, tanto analíticas como experimentales, ¿eso se ha podido trasladar a una persona, a un paciente con ese tema y han encontrado algún alivio, alguna solución aplicando esta investigación, las conclusiones de la investigación? ¿Cómo es ese tema? Sí, es una etapa, pero, a ver, le explico primero entrando en contexto del proyecto, un poco para que también la gente entienda, ¿no?, de qué trata este proyecto. Básicamente lo que teníamos que hacer nosotros era diseñar un dispositivo de drenaje, ¿no?, para poder mitigar el glaucoma. Entonces, ¿el glaucoma en qué consiste? Consiste en un aumento de la presión intraocular, es decir, la presión, ¿no?, con la cual infla el ojo, ¿no? Entonces, nuestro ojo como tal, en estos momentos, está con una presión interna determinada, que ronda aproximadamente los 13 milímetros de mercurio. Entonces, hay casos en los cuales el drenaje, ¿no?, natural, que es como una pequeña malla trabecular, ¿no?, que se encuentra alrededor de la pupila, podríamos llamarlo, ¿no?, alrededor del iris. Entonces, esto de aquí lo que hace es renovar ese fluido, ¿no?, manteniendo, claro, esa presión intraocular. Entonces, hay veces en que ocurren degeneraciones y esto se obstruye. Entonces, al haber obstrucción de esta salida, la presión intraocular empieza a aumentar progresivamente, ¿no? A lo largo de los años, por supuesto, no es instantáneo, sino eso es a lo largo de los años. Por lo tanto, una técnica para poder mitigar esto es hacer una pequeña abertura, ¿no?, en el ojo, en la esclera, ¿no?, que es la sección blanca que tenemos en el ojo. Entonces, a través de esa pequeña abertura, ese pequeño corte, se introduce un dispositivo, puede ser un dispositivo tubular, el cual pues va a servir, ¿no?, para poder aliviar esa presión haciendo un drenaje de ese líquido. Dime, entonces, nuestro objetivo... Ahí entra entonces ese dispositivo, ya entra el tema de la nanotecnología, puede ser muy pequeño. Sí, bueno, no, es un poco mayor. Estamos hablando ahí a nivel micro. Ya. No, todavía estamos hablando a nivel micro. Pero... ¿Y es permanente o es temporal ese dispositivo? Es permanente en sí. Permanente, ¿no? ya. Sí, pero claro, pueden, reponerlo, ¿no? Dependiendo de cómo es el avance también. Pueden modificarlo, otro dispositivo, ¿no? Pero el fin es de que lo mantenga usando siempre, ¿no? Porque si se lo quita, ya no va a haber dónde drenar, ¿no? Entonces va a ser ese problema. Y ahí entramos nosotros, ¿no?, para poder diseñar este implante con un mejor comportamiento, porque a veces hay problemas de que, como tal, el líquido que se encuentra, ¿no?, dentro del ojo, que da esta presión, tiene cierto grado de salinidad. Entonces, esta sal, ¿no?, empieza a solidificarse y empieza a pegarse, como si fuese sarro, se empieza a pegar en el interior de esta tubería. Entonces, muchas veces, pues, también se llega a obstruir, ¿no?, estos dispositivos. Por lo tanto, nosotros tuvimos que proponer un nuevo diseño que no presente estos problemas. Y para eso nos ayudamos de una patente que había trabajado un doctor llamado doctor Mario Miranda, y él ganó un concurso de inventos con esta patente. Entonces nosotros nos apoyamos, ¿no?, de ese mecanismo, lo invitamos a participar del proyecto, él participó con nosotros, nos enseñó muchísimo para poder ver, por ejemplo, cómo se logra, ¿no?, hacer esa operación en los ojos. Claro, nosotros no hicimos experimentación con ojos humanos, ¿no?, sino usar ojos de cerdo que pues, tienen una morfología muy similar a la del ser humano. Entonces, ahí pudimos hacer ensayo y error, ¿no?, bastantes veces. Y en esa práctica, lo que hicimos fue optimizar este modelo que había logrado el doctor Mario Miranda, ¿no? Y claro, el doctor Miranda, ese invento como tal, él sí lo llegó a probar y funcionaba muy bien, ¿no? Presentaba obstrucciones y, claro, lo que nosotros hicimos fue mejorar la curva de esta válvula, ¿no? Porque como tal, si hablamos en general, ¿no?, de todas maneras es una válvula de control de flujo. Entonces, como toda válvula de control de flujo, pues posee una curva, ¿no? Y lo que nosotros necesitábamos es mejorar esta curva para que presente un mejor rango de presiones intraoculares
entre en este rango del caudal, ¿no? Que requeríamos, que se encuentra naturalmente. Entonces, más que nada, el proyecto se centró en eso, ¿no? Primero reproducimos computacionalmente el modelo del doctor Miranda y eso fue producto de eso. Publicamos un artículo, ¿no? En la revista Journal of Biomechanics, el cual es una revista muy reconocida, es Q, ¿no? De primer cuartil. Ya estaba acumulando cierta cantidad de citas, ¿no? Y luego de eso, a partir de que de ese experimento que logramos, validamos experimentalmente y computacionalmente, ¿no? La funcionalidad de este modelo, empezamos a hacer mejoras, ¿no? Claro, estas mejoras ya no las pudimos experimentar pues en personas, ¿no? Solamente experimentalmente en ojos de cerdo. Y finalmente el proyecto concluyó con una solicitud, ¿no? Al DGMIT para que nos permita hacer ensayos en humanos, ¿no? Y bueno, esa fue la conclusión del proyecto, ¿no? Dime, en todo este tema que tú has mencionado, tiene que entrar necesariamente los materiales que se emplean para poder, por ejemplo, diseñar ese dispositivo para ver si el cuerpo humano, en este caso el ojo, lo acepta, lo rechaza, qué reacción se genera allí, ¿no? ¿Cómo va ese desarrollo de los materiales, Roy? Bueno, principalmente lo que uno busca es que haya una gran adhesión. Es que va a depender de la aplicación. Por ejemplo, cuando alguien tiene un implante de cadera, ¿no? Entonces, se remueve la cadera, el hueso de la cadera y se pone un reemplazo. Lo que uno busca es que haya, en ese caso, una adhesión de esta nueva geometría con el tejido circundante. Y aparte que no haya corrosión, ¿no? Entonces, en ese caso lo que se usa bastante es el titanio. Ya. Aparte porque es muy ligero, ¿no? Y presenta alta resistencia mecánica. Sin embargo, en el caso del proyecto que estuve mencionando, el que haya adhesión era una desventaja, porque el dispositivo no es tubular el que presentamos en ese proyecto, sino es prácticamente un rectangulito, ¿no? Una plaquita, el cual en sus superficies, ¿no? Inferior y superior, se abre como un túnel, ¿no? Donde el tejido, pues, está por encima, ¿no? Se abre como un túnel de tejido, con la base, que es ¿no? La piecita del implante. Entonces, por ahí hay circulación del fluido y el drenaje. Bien, en ese caso, pues, si usáramos titanio, nunca se crearía ese túnel, ¿no? Porque el tejido siempre se pegaría, ¿no? A la plaquita. Pero requerimos, de todas maneras, un material biocompatible que no presente intoxicación para el cuerpo humano. Y en ese caso lo que se usa es el acero austenítico, por ejemplo, ¿no? Y claro, básicamente van en esos dos campos, ¿no? Para la aplicación de los materiales. Yo tengo un caso familiar, ¿no? El caso de mi mamá, que tuvo un cáncer en esta zona central del cráneo y había que elegir porque había un tumor allí que había dañado también el cráneo, entonces tuvieron que sacar un pedazo de cráneo y para que no quede un huequito había dos alternativas, o un acrílico o una malla de titanio con unos pernos de titanio. Entonces ahí se ratifica lo que tú me dices, ¿no? De que el titanio es un material frecuentemente usado, ¿no? ¿Será por su adherencia, sus cualidades? ¿Cómo es ese tema? Claro, más que nada, como le menciono, ¿no? Principalmente primero por la parte de intoxicación, no presenta un peligro, ¿no? De intoxicación para el tejido, para el organismo. Segundo, por la alta adhesión, ¿no? Que presenta con el tejido. Y tercero, por las propiedades mecánicas como tal, ¿no? Que es muy ligero y presenta bastante resistencia mecánica en proporcionalidad a su peso, ¿no? A comparación de otros materiales, ¿no? Más que nada en eso radica su importancia, ¿no? Porque, claro, nuestro cuerpo, imagínense, ¿no? Necesitamos una alta resistencia, pero colocamos implantes pesados, ¿no? Entonces, muchísimo más pesados de lo que era el componente original, ¿no? Que teníamos. Entonces, eso dificultaría bastante, ¿no? La recuperación. También hablabas de los huesos, ¿no? ¿Cómo es el tema es un poco más complicado porque imagínate una tibia, ¿no? Cómo reemplazar un pedazo de tibia porque tiene fatiga, estás expuesto a movimientos
a sobrepesos o pesos. ¿Cómo es ese tema de análisis, Roy? Bueno, en ese caso hay varios enfoques, ¿no? Por ejemplo, en caso de mutilaciones, ¿no? Cuando uno requiere una prótesis completa, digamos, de la pierna, ¿no? En ese caso uno se interesa más en la interfaz, ¿no? Y en el Lo que llaman amortiguamiento de un las muñón. articulaciones. Ajá. Sin embargo, en el caso de fracturas de huesos, ¿no? Pequeñas fracturas, y tal vez la recuperación va a tomar años, ¿no? Hay una técnica que se está utilizando bastante últimamente y es un tema, podemos decirlo, ¿no? Un tema hot, ¿no? En el campo de investigación, para buscar fondos ahora, el cual es el uso de scaffolds. Los scaffolds son, podemos decirlo, como un cubito. Ya. Son cubitos que están compuestos de un mineral llamado hidroxiapatita. Entonces, este mineral, lo que va a hacer, este cubito, ¿no? Uno lo que hace es colocar en el hueso, ¿no? O sea, donde ocurre la fractura, lo coloca. Ya. Y lo que hace este mineral es promover la recuperación del hueso, ¿no? O sea, con su propio mecanismo, ¿no? De recuperación. Naturalmente. Como es una malla, como tal, tiene poros. Entonces, a través de esos poros, pues empieza a haber el intercambio molecular, ¿no? Empieza a ocurrir la regeneración de los huesos y, obviamente, como este mineral es biocompatible, finalmente también se queda ahí, ¿no? Ya. Se absorbe. Ya, Entonces, dime. este es otro enfoque, ¿no? Que se está tomando ahora. También alguna vez escuché un comentario también de una operación abdominal que empleaban teflón, pero muchas veces el cuerpo no asimilaba el teflón. No todas las personas a la malla de teflón lo asimilaban, no se absorbía. ¿No? ¿Emplean el teflón? Bueno, en esta parte del teflón sí no he ahondado tanto, ¿no? Nada, pero como le digo, lo que se busca siempre es que haya una compatibilidad con el organismo. Entonces, como tal, uno puede también, ¿no? Hacer extracciones del tejido, no una biopsia en otras palabras, ¿no? El tejido, el cual se le va a colocar un implante, hacer un cultivo y analizar, ¿no? Lo que es la biocompatibilidad con el material. Dime, en el caso, ya puedes ver la aplicación. En el caso de personas que sufren quemaduras y que la piel queda pues dañada en extremo y se requieren injertos, ahí también ingresa la biomecánica. Claro, ahí es donde uno tiene que enfocarse en desarrollar de la misma manera los scaffolds. Estos scaffolds se pueden usar para huesos y también para piel quemada. No, claro, ahí ya son como parchecitos, ¿no? Ya. Tienen otra geometría, pero cuando ocurre eso, la biomecánica ahí entra en el desarrollo como tal de estos scaffolds, es decir, en su manufactura, ¿no? Muchos de estos se manufacturan con impresión 3D. Entonces, los modelos tienen que ir aplicados, ¿no? A cómo va a imprimirse este material, ¿no? Con qué orientaciones de impresión, etcétera, ¿no? Y si va a tener la resistencia necesaria para poder mantenerse, ¿no? En la piel. O sea, podríamos pensar de que para cada accidente o para cada inconveniente médico de hueso o de piel hay una variedad de materiales que podrían emplearse para resolver ese problema. Por supuesto. De hecho, yo tuve la oportunidad, junto con el profesor José Mantari, ¿no? Y otros compañeros que me apoyaron también. Por ejemplo, mi compañero Iván Ramos también, ¿no? Que es egresado de la Facultad de Mecánica también. Junto con él desarrollamos un proyecto, escribimos, ¿no? Una propuesta de proyecto, un proposal, para poder hacer un modelo matemático y computacional de una junta de rodilla, ¿no? Optimizado. Entonces, para ello nosotros nos servimos de la asesoría de un doctor llamado Ahmed Erdemir, el cual desarrolló su propio software, ¿no? De este modelo
de rodilla. Nosotros lo que queríamos era mejorarlo, ¿no? Hacerlo más liviano para que pueda ser corrido en cualquier computadora de cualquier clínica del interior del país, ¿no? O cualquier hospital. Entonces, este investigador, ¿no? Hasta ahora sigue trabajando en Cleveland Clinic, el cual es una clínica que está asociada a la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Entonces, como usted menciona, ¿no? De que cada caso, ¿no? Requiere su estudio, entonces es ahí donde uno se pone a observar, ¿no? De que estas clínicas como tal siempre están asociadas con una universidad, ¿no? Para hacer investigación, para hacer estudios, ¿no? Estudios clínicos de cada caso en específico, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se debería aplicar bastante ahora en el país, ¿no? Claro. En nuestro contexto. Por eso es que de pronto en la sociedad esta mayor comunicación y difusión de este tipo de investigaciones, de trabajo y de personas que tienen las competencias para poder hacerlo. Entonces me imagino que de ser a ser, de persona a persona, obviamente la geometría, la anatomía es diferente. Vamos a pensar en la rodilla. Eso implica que ese software que hablas del médico, con la data de esa rodilla que pueden ustedes captar, medir, qué sé yo, imágenes, adaptan esa información para poder seleccionar cómo o el dispositivo que van a instalar o que van a recambiar. ¿Es así la cosa? Sí, básicamente lo que buscábamos era que, digamos, ¿no? Viene un paciente con una lesión X, ¿no? En la rodilla, y lo que se hace es una imagen de resonancia magnética, o sea, se obtienen como una especie de rayos X, ¿no? Pero por planos de corte, a través de todo ¿no? El volumen, ¿no? De esta junta rodilla. Y a través de eso nosotros extraemos, a través del proceso llamado segmentación, la geometría como tal de cada componente, y esto nos sirve, ¿no? Al software para poder aplicar, ¿no? Las propiedades mecánicas a cada sección, hacer la simulación, poner condiciones de carga, hacer todo tipo de pruebas para finalmente recomendar, ¿no? Algún implante o algún proceso clínico, ¿no? De recuperación. Ese era principalmente el objetivo de este proyecto que hemos escrito. No llegamos a ejecutarlo como tal, lo tenemos, ¿no? Como quien dice ahí en el folder, ¿no? Almacenado para poder proponerlo en el futuro, ¿no? Pero está ahí, o sea, la propuesta latente está ahí, ¿no? El potencial está ahí. Eso implica entonces de que al final todo esto de la biomecánica se va a convertir en una especie de mini escenarios adaptables a diferentes inconvenientes médicos que pueda presentar una persona y que obviamente allí puede encontrar un alivio, una mejora, una mejor calidad de vida al final. Por supuesto. Ahí es donde también uno, donde radica, ¿no? La motivación de poder hacer que estos modelos matemáticos, las simulaciones sean lo más livianas posibles, con el fin, ¿no? De que cualquier médico, tomando en cuenta las limitaciones tal vez de hardware, ¿no? De computación, de poder computacional que puedan tener en sus hospitales, puedan hacer, ¿no? De forma muy veloz la reproducción de los casos y dar en el menor tiempo posible las recomendaciones, ¿no? Al paciente. Y aquí pues hay todo un mundo, ¿no? Para poder hacer esta optimización, porque, por ejemplo, yo tengo en mente, ¿no? De que esto se puede aplicar a la nube también, ¿no? Ya que ahora está muy de moda hablar de la nube, ¿no? De que toda la información está en la nube, como el streaming, ¿no? De películas, Netflix, ¿no? Una aplicación, ¿no? Para algo que nos puede servir mucho en la salud es esto, hacer de que estas simulaciones corran en un servidor directamente, ¿no? En la nube. Entonces, una persona con una tablet o un smartphone, ¿no? Cualquier médico, desde ese mismo, ¿no? Desde ese mismo dispositivo y a través de una conexión a internet puede enviar las instrucciones, hacer que el computador resuelva el caso, ¿no? Y con el poder computacional que pueda tener, y este computador retorna los resultados, ¿no? Entonces, eso es también otro campo que se puede aprovechar, ¿no? Entonces ahí uno va viendo, ¿no? De que la tecnología en sí puede ser aprovechada de diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, ahí también entraría la inteligencia artificial. Claro, eso iba. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros hacemos modelos matemáticos,
¿no? Tenemos que desarrollar los modelos, o sea, algebraicamente, describirlos, ¿no? Hacer los ensayos, que la computadora tenga que hacer los cálculos para cada volumen, ¿no? Todo el proceso algebraico que uno conoce. Entonces, ahora con el poder con el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que uno puede hacer es reemplazar todo eso con una red de inteligencia artificial. Pero claro, esta red necesita ser entrenada con información. Dime, Roy, todo esto que tú nos comentas implica el estudio multidisciplinario. Sí, porque tú siendo ingeniero mecánico has tenido que ingresar al mundo de la biología para poder entender, comprender, diseñar, crear los algoritmos, los modelos que nos has mencionado. ¿Cómo ha sido ese tema de poder acceder a todos los conceptos biológicos, Roy? Por supuesto, como usted menciona, esto es algo muy multidisciplinario. O sea, para poder analizar un ser vivo, uno lo puede ver desde un punto de vista mecánico, desde un punto de vista de control de procesos, ¿no? Desde el punto de vista de simulación de sistemas, usando teorías de control, etcétera, ¿no? En mi caso, yo, con mis conocimientos previos de mecánica, lo que necesitaba era saber, ¿no? Cuál era la estructura biológica de lo que voy a estudiar. Por ejemplo, yo empecé en esto, en el proyecto ocular, ¿no? Que hemos conversado. Y bueno, tuve que obviamente nutrirme, ¿no? A través de información, leyendo bastantes libros, ¿no? Claro. Más que nada ha sido ese proceso, ¿no? Ir revisando artículos, libros, conversando también con doctores. Por ejemplo, con el doctor Miranda hemos conversado bastante, ¿no? Y nos ha guiado un montón para poder conocer la microestructura ocular, por ejemplo, ¿no? Ese ha sido el proceso. Dime, Roy, ¿cómo ves desde tu experiencia, tu perspectiva, el desarrollo de la biomecánica en nuestro país? Bueno, desde un punto de vista de investigativo, yo creo que ya se ha ido avanzando, sobre todo ahora con la pandemia, ¿no? Además del invento que desarrollamos junto con el profesor Mantar y otros investigadores, ¿no? El casco oxigenador de oxigenación no invasiva. En paralelo, nosotros no fuimos los únicos en hacer eso, ¿no? También hubo proyectos que crearon otras universidades, y a partir de eso yo creo que ya se ha empezado un paso importante, ¿no? En el desarrollo. En este caso fue más que nada un enfoque de fluidos, ¿no? Un enfoque CFD, para poder hacer todo este invento. Las otras universidades, junto con sus investigadores, también desarrollan sus propios modelos, los han patentado, etcétera, ¿no? Y yo creo que a partir de este punto ya estamos avanzando, ¿no? Hacia algo más. Sin embargo, yo creo de que el apoyo también debe venir de parte del Estado, ¿no? Es decir, la idea que yo le mencioné, ¿no? De hacer un desarrollo de tus modelos a través de la nube. Para este caso, tal vez cada hospital tendría que tener su servidor, ¿no? A lo mejor el Estado lo que podría hacer es construir, ¿no? Un centro, tal vez un laboratorio gigante, ¿no? Donde pongan montones de servidores y todos los hospitales tengan acceso a ese servidor y puedan correr sus simulaciones, ¿no? Y obtener resultados en tiempo real para todos los hospitales. Es una idea tal vez que podría surgir. Claro, pero a lo que voy es de que la inversión tiene que venir también del Estado para ir avanzando, ¿no? No solamente de parte de los investigadores, ¿no? Tenemos toda la iniciativa del mundo para avanzar, pero hay que ir de la mano, ¿no? Claro, tendría que ser una política definida por el Estado. Por supuesto, eso ocurre en todos los países. Claro, una presencia de la academia y también una presencia de la industria. Esa trilogía es la que puede llevar a un desarrollo mucho más acelerado y a poder encontrar mejores y óptimas soluciones que aquejen a la sociedad, ¿no? Y también que haya una conducta asertiva entre los diferentes profesionales que se dedican a este tipo de investigaciones. Por eso acá, por ejemplo, José Peralta. José, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Nos dice, ¿cuál es el software que usan para diseñar los modelos matemáticos? Bueno, desde un punto de vista comercial, software comercial que usamos es ANSYS y Abacus, esos dos softwares.
comerciales desde un punto de vista investigativo, ¿no? Donde uno utiliza bastante software libre. Utilizamos el software FEBio, ¿no? Se escribe FEBio, F-E-Bio, de biología. Esos son los más usados, ¿no? Pero hay un montón más, ¿no?, que uno podría investigar. Bueno, acá tenemos saludos del ingeniero Luis Guamán. Luchito, gracias por estar con nosotros. Y te envío un saludo, Roy. Y dice, muy interesante e importante este tema de la biomecánica. Obviamente, por eso te he invitado. Saludos de Bruno Cifuentes Ruiz. Gracias, Bruno, por estar con nosotros, por obsequiarnos tu sintonía. Bueno, José Peralta también es docente en la facultad. Gracias, José. También ha estado acá como entrevistado. Y también del doctor Fernando Carrillo de Negas, que si hay 140 entrevistas, él ha estado en las 140 entrevistas. Gracias, Fernando. Dime, Roy, cuando tú ingresas a este tema de la biomecánica, obviamente hay una motivación. Por ejemplo, cuando yo postulaba a la uni, tenía un compañero en la academia que no tenía la mano derecha, pero tenía un sistema que agarraba el lapicero y escribía como normal. Era un chileno. Te hablo del año 70. Ya él iba a la academia con ese brazo robótico y escribía normal. Prendía su cigarro, fumaba, tranquilo. Entonces digo, ahora que tú estás comentando todo esto, ¿cómo ha ido la evolución? Porque te hablo del año 70, ¿no? Han pasado muchísimos años, casi 53 años. Y ahora, ¿cómo ves ese desarrollo con todo lo que también incluye la bioingeniería? Bueno, en ese caso, si hablamos de brazos prostéticos, ¿no? Actualmente, ¿no?, ya lo que se está utilizando bastante es lo que se llama el BCI, ¿no?, o Brain Computer Interface, el cual hace aplicaciones, hace uso, perdón, de lo que es lo que es la electroencefalografía, ¿no? EEG, en otras palabras, resumiéndolo, ¿no? EEG en sus siglas. Entonces, ¿qué es esto? Es un conjunto de electrodos, ¿no?, 8 chuponcitos que se colocan encima del cráneo, ¿no?, así superficialmente, obviamente, ¿no? No es que no olvide el tejido. Y a través de eso lo que se hace es hacer lecturas de picos, ¿no?, de cambios de potencial que ocurre en la sinapsis. La sinapsis es un cambio de potencial que ocurre en las neuronas cuando hay transferencia de iones, ¿no? Con la transferencia de iones hay un cambio de carga, ¿no?, eléctrica, entonces hay una diferencia de potencial. Entonces lo que ocurre es que frente a ciertos estímulos ocurre la sinapsis. Entonces el EEG, sistema EEG, lo que hace es captar esas señales y enviarlas a un mecanismo, ¿no?, en este caso un vaso prostético, y darle movimiento, ¿no? Claro, tiene que haber un sistema intermediario, ¿no?, para hacer la interpretación de señales y traducirlas, ¿no?, al movimiento. Y ahí también, pues, entra bastante lo que es la inteligencia artificial. Claro. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, a través de diversas pruebas, ¿no?, por ejemplo, a través de diversos estímulos, puede hacer de que la gama de señales que puedan venir, ¿no?, a través de la EEG, pues sean muy diferentes, ¿no?, y gran variedad. Entonces, a través de eso, uno puede observar, ¿no?, el efecto de cada señal. Y con eso entrenar toda una red. Y a partir de que esa red ha sido entrenada, ya pueda interpretar, ¿no?, de forma muchísimo más eficiente la lectura de estos cambios de potencial, ¿no?, que capta el EEG hacia el brazo robótico, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hasta inclusive podría extrapolarse a otros mecanismos, ¿no? Claro. Hasta inclusive a mover un mouse con la mente, ¿no? Podría, ¿no?, extrapolarse en muchos casos, dependiendo ya de la imaginación, ¿no?, de quien lo aplique. Claro. Finalmente, Roy, hablabas tú de la necesidad de que en los hospitales, por ejemplo, haya muchos servidores para que los médicos, investigadores y todo aquel que esté involucrado en este tema de los desarrollos y el bienestar de los pacientes pueda acceder. Me imagino que en el hospital pues uno podría captar sin fin de información. Tendría una data espectacular para que a través de la inteligencia artificial puedan ustedes coger y modelar algo espectacular.
Por supuesto, es algo que se debe aprovechar bastante. De hecho, no es algo que yo tampoco me esté inventando, es algo que ya Claro. se utiliza en montones de países, ¿no? Que Ujú. saben muy bien, ¿no? Cuál es el potencial que hay ahí. Entonces, directamente, ¿no? Desde su ministerio, ya sea Ministerio de Educación o de Tecnología que pueda tener cada país, eh, ya le ponen, ¿no? Le ponen fondos en eso para poder hacer el desarrollo. Ya. Bueno, Roy, en este tipo de programas, fíjate, ha pasado rápidamente y nos quedan 6 minutos. Yo te invito, primero, te extiendo mi gratitud. Y creo que queda pendiente, porque este es un tema súper importante, para una próxima entrevista. Por supuesto. Y quisiera iniciar el año 2024 contigo, porque esta es la última entrevista del año 2023 y voy a reiniciar las entrevistas el 10 de enero. El miércoles 10 de enero, 7 de la noche, estaremos entonces con el ingeniero Roy Remy Panduro, tratando importancia de la biomecánica en su segunda parte. ¿Te parece, Roy? Por supuesto. De hecho, podríamos hablar tal vez como tal de la biomecánica y un poco más tal vez de la bioingeniería, ¿no? Algunas disciplinas, Correcto. ¿no? Muy Adicionales. bien, Roy. Entonces, tu palabra final es, Roy. Bueno, le agradezco, ¿no? La invitación. Es bueno ir conversando de estos temas, ¿no? Que tal vez para muchos sea algo fuera, ¿no? De lo que uno espera, ¿no? Uno tal vez espera que la mecánica sea aplicada directamente a estructuras, ¿no? A otras técnicas, etcétera, ¿no? Lo cual, claro, trae mucho desarrollo, pero también hay potencial en otras disciplinas, ¿no? En otras áreas. Correcto. Y entonces es bueno escuchar, ¿no? Las experiencias de otras disciplinas, de otros enfoques, ¿no? Y no cerrarnos, ¿no? Ante algo que tal vez nos parezca disruptivo desde de raíz, ¿no? Y entonces es bueno escuchar. Yo le agradezco que me pueda dar voz para poder mostrar, ¿no? Las posibilidades de desarrollo en este campo. Yo invito a todos los oyentes, ¿no? Que ahora mismo nos están acompañando o que en el futuro tal vez vayan a volver a ver el video, a que le den una oportunidad a esto. Correcto. ¿No? Investiguen, hay bastantes oportunidades para hacer investigación, ya sea dentro del país como fuera del país también. Hay bastante información también que ya se ha desarrollado, por lo tanto no van a estar perdidos cuando se introduzcan a esto. Ya hay todo un mapa de rutas, ¿no? Correcto. Para poder ir aprendiendo, ir desarrollando. Muy bien, Roy. Yo les motiva a eso. Muchísimas gracias. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias a usted. A ti, Roy, nuevamente, mi gratitud eterna. Estimados amigos, así culmina este programa de importancia de la biomecánica con la participación brillante, diría, del ingeniero Roy Max Remy Panduro Camavilca. Y a ustedes, amigos, extenderles mi gratitud por habernos acompañado este año 2023 con su sintonía. Expresar mi gratitud a todos los invitados que miércoles a miércoles obsequiaron su tiempo, sus saberes, en aras de que este programa tenga esa vivencia, tenga esa permanencia de prácticamente 2 años, 10 meses que estamos en el aire de manera ininterrumpida. Y expresarle mi mejor deseo de que esta Navidad sea una fecha en la cual pueda el niño Jesús hacer presencia en vuestra mesa, bendecir a todos y cada uno de los integrantes de su hogar y puedan recrear todo lo que implica la palabra Navidad, que es reconciliación, amor, compromiso, perdón y poder vivir no solamente el 24, sino un nuevo calendario lleno de fantasías, lleno de ilusiones, de esperanzas, pero sobre todo de tolerancia, comprensión y bienestar entre todos los familiares, entre toda la comunidad, en sus trabajos, entre vecinos, pero que procuren siempre hacer realidad el mensaje de la Navidad. Y que este año 2023 sea un año pródigo en salud para todos y cada uno de ustedes. Que así como hace miles de años, una estrella guió a los Reyes Magos hacia el pesebre humilde del niño Jesús, pues que esa luz, esa estrella, continúe brillando
e iluminando el camino de todos y cada uno de ustedes para que puedan hacer realidad sus proyectos personales, familiares y profesionales. Una feliz Navidad y un excelente año 2024. Muchos éxitos, miles de felicidades, un abrazo y nos vemos el 10 de enero en su programa Entre Ingenieros, como todos los miércoles. Gracias, Roy. Feliz Navidad también para ti. Todos, feliz Navidad, feliz año. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente, Roy.